Vamos a continuar viendo algunas de las vivencias del apóstol Pedro y tomar para nosotros los mensajes espirituales que de esas vivencias quedaron escritas, gloria a Dios. Mensajes espirituales que nos ayudan a nosotros a caminar con más firmeza a cada día en pos del Señor Jesús. Hechos capítulo 3. Amén. Síganme con su vista, versículo 1 en adelante. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Amén, mis hermanos. Hasta ahí, por lo pronto, gloria a Dios. El versículo 7 nos dice que el cojo de nacimiento se levantó, saltó, gloria a Dios, y pues fue un gozo desbordado que no pudo pasar desapercibido ante los que estaban ahí presentes, gloria a Dios. Pedro y Juan, dice el versículo 1. En algunas porciones bíblicas los vemos a estos dos apóstoles ministrar de alguna u otra forma en la iglesia que principiaba en aquel entonces, gloria a Dios. Y aquí nosotros vemos a Pedro como el actor principal, usado por Dios para darle la sanidad a un cojo de nacimiento que no nos dice la palabra de Dios exactamente qué edad tenía este cojo. Lo que sí nos dice es que tenía más de 40 años, de acuerdo al versículo 22 del capítulo 4, nos dice que tenía más de 40 años, había nacido cojo de nacimiento, gloria a Dios. Y el apóstol Pedro con Juan tenían ese buen hábito que nosotros podemos tomar. Uno de los mensajes espirituales aquí, hermanos, es que cuando haya la alternativa de orar en el templo, aquí no tenemos nosotros programa, vamos a decirlo, porque nos rentan de una manera limitada, parcial, este edificio, y no podemos tener la libertad de asignar algún día, una hora especialmente nada más para venirnos a orar. Hay otras iglesias, a mí me ha tocado estar ahí en Guamuchil, por ejemplo, en donde se ha asignado una hora, en ocasiones por la mañana, en ocasiones por la tarde, especialmente para orar. Y cuando haya esta alternativa de orar, de ir a orar al templo, salvo que haya algún impedimento que pues estorbe, pero aquí la palabra de Dios nos dice que conviene mejor ir a orar al templo y no quedarnos a orar en casa. Claro,
Las dos formas son saludables, son positivas, pero cuando hay la alternativa de acudir al templo a orar, es mejor ir a orar al templo. Pedro y Juan así lo hicieron aquí, gloria a Dios. Los judíos tenían este buen hábito de dedicar una hora específica para orar en el templo, y eran muchos los que iban a orar allí al templo, gloria a Dios. Se menciona ahí que el cojo de nacimiento cada día lo ponían en un lugar estratégico ahí. Nos dice el versículo 2 que era allí a la puerta, una de las varias puertas que tenían acceso al templo. Una de ellas era la hermosa. Se dice, mas no podemos darlo como una pues confirmación contundente. Se dice que por esa puerta entraba la mayor parte de la gente que iba allá al templo, y por eso aquellos que ponían aquel cojo de nacimiento ahí, me imagino que debieron haber sido sus familiares, sus parientes, qué sé yo, o tal vez alguna otra persona, pero pues eso a final de cuentas no interesa tanto. Lo que importa es que iban y lo ponían ahí lo dejaban pues sentado, ahí lo dejaban en la posición que él podía permanecer con más comodidad. Era obviamente para este varón una vida pues triste, una vida en donde pues estaba expuesto en ocasiones al menosprecio, al ser ignorado. Mis hermanos, esto no se le desea a nadie. Gloria a Dios, es más bienaventurada cosa dar que recibir. En una ocasión, yo tengo una sobrina, está con vida todavía. Su esposo murió de cáncer en la cabeza, en el cerebro. Pero cuando anduvieron ellos buscando la atención médica, hasta donde les fue posible, buscar la curación, a él le hicieron una cirugía, una operación, y le extrajeron lo más que pudieron los especialistas, el tumor canceroso, pero no pudieron erradicárselo todo. Dijeron, definitivamente no se puede limpiar todo, porque si continuamos nosotros vamos a dañar una serie de ramificaciones nerviosas y partes del cerebro que lo vamos a dejar prácticamente como un vegetal, y no vamos nosotros a seguirlo. Entonces esto que le queda va a seguir brotando, va a seguir creciendo, y esto pues no tiene mucho tiempo de vida por delante, quizá algún año cuando mucho. Pero ellos en ese afán de buscar la ayuda, tal vez lo que era la atención de los médicos del hospital no les costaba, o no les costaba gran cosa. Lo que sí les costaba carísimo eran los medicamentos. Y ahí es en donde mi sobrina cuenta que ella se salía a la calle a pedirle a la gente. Ella, por las banquetas a quien encontraba, le decía que si podían darle alguna ayuda, y le enseñaba la receta, que tenía que comprar este medicamento, me cuesta tanto. Dice, no tenemos. Y la triste experiencia que ella pasó, y la traigo aquí a colación de esto que está aquí, y esto, hermanos, a nosotros nos va a servir de mucho, es que mucha gente ni siquiera la miraba a la cara. Mucha gente ni siquiera le contestaba. Lo que hacía, nada más le sacaba la vuelta, o simple y sencillamente se volteaba para otro lado sin contestarle nada. Dice que ella sentía horrendo, sentía una vergüenza fea tener que andar. Ella nunca había andado en eso.
Y en una ocasión que andaba ella con mi cuñado, con su papá, ahí en la ciudad de Guamuchil, dice que se animó una persona a pedirle ayuda. Y que su papá lo que hizo se volteó para el otro lado. Y ella le dijo, no se voltee, le dijo. Nunca se voltee cuando una persona venga y le pida dinero, dice, o le pida alguna ayuda. Es preferible que le diga, no tengo la manera, no puedo. ¿Ah? Y ella se va a sentir mucho mejor. Pero nunca le voltee como si fuera algo que no vale, dice. ¿Y por qué? Porque así sentía yo cuando andaba pidiendo limosna para mi esposo. Y aquí, ¿por qué digo yo esto, mis hermanos? Porque este hombre llevaba una vida de este tipo. Una vida en donde a cada día no es que a él le gustaba estar ahí. No sabemos, la Biblia no nos relata exactamente qué tanto podía juntar con lo que se le daba ahí. Y pues él solamente pedía, me imagino, para el pan de cada día. Si acaso difícilmente para comprarse alguna prenda de vestir, pero se dice que por esa puerta de la Hermosa es por donde entraba la mayor parte de la gente, que por eso lo ponían ahí. Pudiera ser. Pero en fin, eso no nos va a centrar nuestra atención. Este hombre no sabemos desde cuándo era traído ahí, pero este día que él fue traído ahí, él nunca se imaginaba que iba a ser uno de los días más gloriosos, uno de los días más felices de su vida. Y pues aunque su visión, su anhelo era recibir monedas, principalmente, cuando llegan Pedro y Juan, yo puedo suponer que Pedro y Juan tampoco sabían la experiencia que el Señor les tenía ahí preparada, sino que ellos iban pues con el propósito de orar, con el propósito también quizás de predicar la palabra de Dios ahí. Y ya lo había hecho antes el apóstol Pedro, pero ellos cuando llegan y este hombre les pide una ayuda, dice la parte del versículo 3, él le rogaba que le diesen una limosna. Hermano, y cuando hay un ruego, miran que apenas alguien que tenga un corazón de piedra no puede accionar. Yo en una ocasión, vergonzosamente lo digo, iba a entrar a uno de los supermercados de ahí de Guamuchil, iba a hacer algunas compras, y ahí en la entrada estaba una señora ya mayor. Y cuando pasaba por ahí por ella, le dijo, una ayudita, por favor. Esas palabras aquí las tengo yo grabadas en mi mente. Y yo, como en ocasiones suele suceder, traté de eludir esa responsabilidad. Pero cuando vio la señora que yo no me iba a detener, volvió a hablarme y me dijo, por favor, una ayuda. Hermanos, si yo sentí que ya no puedo dar el siguiente paso. Me detuve, me regresé, saqué algo de dinero y le dije, tenga, perdóneme, le dije, por haber ignorado su primera petición. Y seguí. Aquí dice el versículo 3 en la parte final, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan no llevaban dinero.
pero ellos llevaban algo que era infinitamente más valioso que el dinero. Y pues el apóstol Pedro nos dice el versículo 4 que junto con Juan le vieron a los ojos a el cojo de nacimiento, le vieron a los ojos y le dijeron, pues tú también sosténnos la mirada, míranos bien, escucha lo que te vamos a decir. Nosotros no traemos oro ni plata, una forma de decir, no traemos dinero, no traemos lo que tú quieres que pedimos, ¿ya? Pero afortunadamente Dios no siempre nos concede lo que nosotros queremos. Qué bueno, gloria a Dios. Si el Señor nos concediera lo que nosotros queremos cada día, iba a ser nuestra vida una ruina, un desastre, mis hermanos. Íbamos a ir derechos al infierno completamente. El Señor nos da aquellas cosas que Él sabe que nos van a ayudar a llegar al cielo. Y le dice, no tengo oro ni plata, pero aquí yo traigo algo que te va a servir mucho mejor que si te diera una buena suma de dinero. Y es en donde el apóstol Pedro nos dice el versículo 6 que empieza a hacer lo que el Señor Jesús les había dicho ya con anterioridad. Ustedes están recibiendo de gracia, y de gracia deben darlo. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndole, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre, cuando escuche estas palabras, mis hermanos, yo puedo asegurarlo, él sintió que algo desconocido hasta ese día, hasta ese momento para él, invadió su vida. Él sintió que todo su cuerpo fue invadido por un poder sobrenatural que fue recorriéndolo, y cuando llegaba a donde estaban aquellos nervios entumecidos, aquellos músculos entumecidos, aquellas articulaciones entumecidas, iban recibiendo calor, iban recibiendo vida. Y cuando el apóstol Pedro les tiende la mano, dice que lo tomó de la mano derecha. Tal vez pudo haberlo tomado de la mano izquierda, pero de alguna parte lo tenía que tomar, dice, y se puso en pie. Y este hombre no solamente se conformó con ponerse en pie, dice que se agarró saltando, se agarró gritando, pero lo más glorioso, se agarró alabando a Dios. Como una de las muchas formas de decirle al Señor, gracias por este regalo, gracias Señor por este presente que de aquí en adelante ha marcado mi vida para que nunca jamás vuelva a ser igual. Nunca voy a volver otra vez yo a sentarme aquí a pedir limosna. Ahora yo voy a ser como una persona normal. Yo voy a poder trabajar. Yo voy a poder ganarme el pan de cada día. Ahora, de aquí en adelante, cada vez que yo mire a un mendigo pidiendo limosna, no lo voy a pensar ni dos veces para darle, porque yo sé lo que se siente estar en esa situación, gloria a Dios. Y pues de paso, mis hermanos, nos recuerda aquí el Señor que la oración nunca debemos nosotros dejarla, descuidarla, gloria a Dios. Cuando nosotros cometamos el error de descuidar la oración, es como si poco a poco empezáramos a propiciar un suicidio espiritual. La vida se va apagando. Poco a poco
el ambiente mundanal se va metiendo, va carcomiendo, hasta que todo aquello que se refiera a servirle al Señor se va desvaneciendo, gloria a Dios. Y pues yo, como les he dicho, no debemos tener solamente el hábito de conformarnos con orar por la mañana cuando nos levantamos y en la noche cuando vamos a la cama. Las oraciones de los alimentos pues son oraciones que tenemos que hacerlas de rigor, pero la oración de la hora novena, acordémonos de ella. Y no propiamente porque tenga que ser a las 3 de la tarde, que es lo que en el horario judío era la hora novena. En las horas los judíos las clasificaban en la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Eran las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 mediodía y las 3 de la tarde. Esta era la hora a las 3 de la tarde. Pero cada uno de nosotros, de una manera muy clara, percibimos cuando a través del día nosotros podemos orar. Cuando se presente esa hora y que nuestra humanidad nos diga, pues, mejor acuéstate un rato a dormir para que descanses, o cómete este postre, o haz este quehacer, ¿ah? O mira una predicación. Bueno, pudiera ser más saludable esto, pero acordémonos que esa es la hora novena, es la de la oración. No va a ser fácil, yo les anticipo, mis hermanos, que no va a ser fácil. Yo les digo por experiencia que durante el día, ya que nos encarrilamos en el afán diario, ya no es fácil, pero sí se puede, gloria a Dios. Y el Señor compensa grandemente esa disposición. Los invito para que vayamos aquí mismo en el capítulo 3, versículo 11 en adelante, un poquito más adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Una reacción, mis hermanos, bien centrada, que tiende a dirigir la atención hacia Dios y no hacia nosotros. Dice que prácticamente todo el pueblo, dice aquí, esta es una expresión hiperbólica, claro que no fue todo Jerusalén. Hubo gente que se quedó en sus labores, hubo amas de casa que tal vez se quedaron preparando algún alimento, pero lo que nos quiere decir es que fue mucha gente la que se agolpó ahí en el pórtico, en donde estaba Pedro y Juan con el cojo que había sido sanado. Y dice, estaban atónitos en sus rostros, no podían disimular el asombro, la sorpresa. Por eso el apóstol Pedro le dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Nosotros no somos nada. El que hizo aquí esta obra de sanidad, este acto de misericordia, fue Dios. Nosotros lo único que hicimos fue prestarnos en sus manos para que Él, pues, de alguna manera nos honrara, usándonos, dándole a este cojo la sanidad. Pero, pues el énfasis aquí es que, dice el versículo 12,
viendo esto Pedro como vocero principal, hablándole a las almas de que nunca pongan su mirada en el elemento humano, porque va a haber problemas. Tarde que temprano hay problemas. Pongan su mirada en Dios. Él es el que lo ha levantado. Por Él es que este hombre va a poder llevar una vida normal, como cualquier otra persona normal ya. Entonces, como diciéndoles, la gloria es toda para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Avanzamos al capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno del poder de Dios. Cuando toda aquella multitud se juntó maravillada, asombrada, viendo a Pedro y a Juan con el cojo que había sido sanado, el apóstol Pedro no quiso desaprovechar la oportunidad para darles un mensaje a aquella multitud. Vio que era un momento propicio y no quiso desaprovecharlo. Empezó a predicarles, empezó a hablarles de que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación, y que todo aquel que le rechace no le espera nada bueno. Y pues hablándole ellos, predicando ellos, de pronto dice que llegaron ahí los sacerdotes con la policía del templo que tenían. Y pues estos líderes religiosos estaban viendo que su prestigio, que su autoridad, que su influencia que habían causado en las gentes se les estaba viniendo por tierra. Y eso a ellos pues los tenía bastante resentidos y les causaba mucha envidia ver que las gentes escucharan a alguien diferente a ellos predicar la palabra de Dios. Pero, hermanos, aquí tenemos nosotros, gloria a Dios, a aquel apóstol Pedro, que es al que venimos siguiéndole la huella, hablando palabras de parte de Dios
al pueblo de Israel, a aquella nación judía que había rechazado a su Mesías, diciéndoles que todo aquello que ellos estaban viendo eran señales que Dios estaba llevando a cabo para darles a ellos otra oportunidad de que rectificaran su postura y de que se volvieran a ellos. Gloria a Dios. Y dirige la atención hacia el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 5, la experiencia de Ananías y Zafira. Capítulo 5 de aquí de Hechos. Amén. Versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén, hermanos, hasta aquí. Este fue un acontecimiento en los tiempos de la iglesia primitiva, vamos a decirlo, un tanto especial. Una manera de actuar de Dios muy especial. Normalmente el Señor no hace esto, pero aquí lo hizo y pues Él tiene sus razones. Yo pudiera decir que antes de Ananías y Zafira y después de Ananías y Zafira ha habido este tipo de deshonestidad en el pueblo que profesa servir a Dios, de no cumplir los votos que hace, o cuando menos no cumplirlos completamente. Y el Señor no ha obrado así. Miren, yo voy a decirlo con vergüenza, no porque a mí me haya tocado participar en esto que les voy a decir, pero he sido testigo de muchos hermanos que sí han incurrido en este error. Allá en México, esas fraternidades que se llevan a cabo cada año, cada diciembre, ustedes ya se dieron cuenta, pues requiere de la participación de todas las congregaciones. Y cada congregación participa en la medida de la capacidad de dar que tengan. Hay congregaciones muy pequeñas y hermanos económicamente muy limitados que pues dan muy poco, ¿verdad? Hay otras que tienen más capacidad y dan más. Hay hermanos que son ganaderos y dan hasta una res. Hay hermanos que son agricultores, dan un saco de frijol o de arroz, de garbanzo, de lo que sea. Hay hermanos comerciantes que dan pues, alimentos, etcétera, así. Pero en algunos años a mí me tocó llevar la relación cuando se llevaban a cabo las juntas de la iglesia para ir organizando la recaudación de dinero y de cosas, de alimentos, ya que el que da dinero, pero hay otros que dicen, hermanos, yo voy a dar. Hay hermanos que daban hasta gallinas. Otros, como les digo, daban un puerquito, un becerro, una vaca, etc. Y para eso eran las reuniones. Entonces, a mí me tocaba apuntar en una hoja, hermano fulano de tal,
500 pesos. Y así, una relación bastante amplia. ¿Sí? Ya el hermano Guillermo decía, hermanos, esto que ustedes han prometido, ustedes tienen que cumplirlo, porque no me lo han prometido a mí. Ustedes, y hacía la aclaración, ustedes se van a comprometer con Dios. Y si alguno siente que no puede dar, mi hermano, mejor ni siquiera prometa. Ni siquiera le diga al hermano Cayetano, apúnteme ahí tanto. No se sienta mal. Si alguien que es sincero está en problemas materiales, económicos y cree que no puede dar, mejor no se comprometa. Pero todo aquel que se comprometa tiene que cumplir. Y sí, muchos hermanos llegaban y me decían, hermano, aquí está lo que yo prometí, ya, apúnteme, pagado. Así. Pero hermanos, al final siempre quedaban, casi siempre los mismos, no cumplían. Y ahí están muchos todavía. El Señor no los fulminó. Pero, yo puedo decirlo, ciertamente, cuando menos de momento no hay problema, pero el problema viene después. Al Señor no se le olvida. De aquellas listas que yo hacía, ya ni me acuerdo quiénes que quedaban, que no cumplían. Pero al Señor no se le olvida nada. Ahí. Y en aquel día, yo puedo decirlo, el Señor, si es que no borró, porque Él puede borrar en cualquier momento esa deuda, Él tiene toda la autoridad. Si Él no la borra, va a aparecer allá. Y este va a ser un serio problema. Gloria a Dios. Por eso Eclesiastés dice que cuando hagas voto a Dios, dice, no te tardes en cumplirlo. Porque si tú crees que no vas a cumplirlo, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Y aquí tenemos este ejemplo que quedó escrito, mis hermanos, para llamar nuestra atención y que no se nos vaya a hacer fácil después decir, es que no la pensé. Es que, pues se me hizo muy bonito que todos estaban participando y yo no quise quedarme por fuera. Pero ahora estoy viendo de que me comprometí con algo que no puedo cumplir. Pues sí, pero ya está hecha la promesa. Ahora vamos a ver cómo se le hace, pero hay que cumplirla. Gloria a Dios. Si fue una cantidad de dinero, pues a cumplirla se ha dicho. Si fue alguna cantidad en especie, a cumplirla se ha dicho. Y el Señor se va a agradar de ello, y yo puedo decirlo, el Señor va a compensar esa disposición de dar. Más adelantito aquí en el versículo 12, seguimos viendo vivencias del apóstol Pedro. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí quiero hacer una observación, hermanos. Estamos viendo de una manera muy particular algo que mucho pueblo de Dios lo da como un hecho, pero que la palabra de Dios no lo dice de una manera contundente. Aquí sí dice en el versículo 15 que sacaban a muchos enfermos en sus lechos, en sus camas, a las calles. Los sacaban a la calle, ¿no? Eran días de sol.
en donde pues no había nublado. Dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hasta ahí nada más. Pero la palabra de Dios nos dice que con la sombra de Pedro, aquellos enfermos quedaban sanos. No. Al menos mi Biblia no está diciendo. Dice, nada más termina diciendo, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Puede ser que el Señor haya hecho una extensión de su poder y haya honrado adicionalmente al apóstol Pedro para que con su sombra hubieran sanado a aquellos enfermos. Pero la palabra de Dios no lo dice de una manera contundente. Lo que nos dice en el versículo 16 no nos está diciendo que aquellos enfermos sanaban porque la sombra de Pedro les daba. Lo que nos dice es de una manera muy clara. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero esto no nos está conectando de una manera contundente y definitiva para decir que los enfermos sanaban porque la sombra de Pedro cuando pasaba les pegaba. Digo, no descarto esa posibilidad, pero tampoco no puedo predicarla como una cosa que sucedió, porque la palabra de Dios ahí como que quedó polarizado, no nos dice con certeza que sí sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Ahora, lo que Lucas tal vez aquí nos está diciendo es que la gente, al ver aquella virtud que el Señor ponía en el apóstol Pedro, aquel don de sanidad poderoso que el apóstol Pedro irradiaba de parte de Dios, quizá las multitudes llegaron a pensar esto. Decir, bueno, pues ya que el apóstol Pedro, como son tantos los enfermos, no va a poder poner su mano sobre todos, pues vamos a ponerlos allí de tal manera a un lado. Ya vemos para dónde el sol está inclinado, ya vemos para dónde se pone la sombra del apóstol cuando va caminando, pues cuando menos que su sombra les pegue. Pero, al menos desde mi apreciación, es un error predicar diciendo que aquellos enfermos sanaban con la sombra de Pedro. ¿Cómo dice un canto, mis hermanos? Que no era la sombra. Así. ¿Está correcto ese canto? Fue el poder de Dios, gloria a Dios. Bien, lo importante aquí es que al Señor le plació honrar al apóstol Pedro. Obviamente, cuando termina el versículo 16 diciendo, y todos eran sanados, aquí no nada más el apóstol Pedro imponía las manos, reprendía demonios, declaraba sanos a los leprosos, a los enfermos. También los otros apóstoles estaban ahí ministrando. Pero al Señor le plació resaltar al apóstol Pedro en esta experiencia. Gloria a Dios. Versículo vamos al versículo 27 en adelante. Hermanos, gloria a Dios. Verso 27 aquí mismo de este capítulo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro
y los otros apóstoles. Ahí está el apóstol Pedro saliendo en defensa de los ideales de Dios, de los intereses de Dios. Aquello que estaba sucediendo, de aquellas sanidades masivas, llenó de celos otra vez a los líderes religiosos y echaron mano del apóstol Pedro y de los demás apóstoles y los pusieron en la cárcel. Así dice el versículo 18. Los pusieron en la cárcel pública. No querían ellos que la bendición de Dios llegara a aquellas pobres gentes que estaban sufriendo. En lugar de haberse unido al gozo, a la fiesta, miren nada más, miraban a un pobre cojo que era sanado y les daba coraje. Esto es diabólico. Es como si nosotros saliéramos a predicar la palabra de Dios y que viéramos que la gente se convirtiera y que llegara aquí, gloria a Dios, que se llenara y que nosotros nos molestáramos por eso. Esto era lo que pasaba con estas gentes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ya para terminar la predicación, mis hermanos, siempre, qué bueno, nos dice la palabra de Dios que siempre va a ser necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto, mis hermanos, claro que va a ser cuando se presente esa situación en donde tenemos nosotros que clarificar bien nuestra postura para con el Señor. En una ocasión, no recuerdo si era mi esposa, el hermano Salomón, que me acompañaba predicando ahí por la calle, y estábamos hablándole a una familia que estaba muy atenta escuchándonos la palabra de Dios. Y por cierto que recuerdo que esa familia era parte de aquellos varones que cantaron un canto cuando el funeral de Luisito y Ana Laura. Me tocó conocerlos porque los vi bien, se me quedaron bien grabados y ahí estaban. Empecé a hablar. Y que llega la manejadora de ese conjunto de apartamentos y nos dijo que ahí no estaba permitido hablar la palabra de Dios, que nos fuéramos de ahí porque lo que estábamos haciendo era perturbar la tranquilidad allí, el orden de los apartamentos. Entonces yo le dije, pues yo no sabía que predicar la palabra de Dios era ofender a la gente. Le dije yo, las personas están aquí escuchando, ellas no me han dicho a mí que estén molestas, al contrario, y les preguntaron a ellas, a las personas, dijeron, ¿ustedes están permitiendo que Él les hable? Sí, le dijeron a ellos. Y ustedes no tienen por qué estar diciéndonos que nosotros somos los que queremos que nos esté hablando. Y ustedes no tienen por qué meterse aquí en esto, les dijo. Ah, bueno, pues entonces que sigan predicando. Y seguimos hablando un rato más ahí. Va a haber situaciones, mis hermanos, en donde obedecer a los hombres va a ser nuestro deber. Tenemos que sentar bien los pies sobre la tierra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia de los trabajos terrenales. Tenemos que obedecer a los patrones en lo que concierne al trabajo. ¿Sí? Pero si un patrón nos llega a decir, usted ya no quiero que ande aquí hablando de la palabra de Dios, no quiero escucharlo que mencione el nombre de Dios, no quiero escucharlo que ande cantando aquí sus cantos. Eso sí que no. Le podemos decir como dice el canto, díganme loco fanático y podrán evitarme de lo que quieran, menos que le sirva a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario, les dijo el apóstol Pedro, es necesario. Ustedes ciertamente nos amenazaron y nos dijeron, ya no sigan predicando en ese nombre.
no queremos volver a oír que andan predicando en el nombre de Jesucristo. Pedro les dice, vamos a seguir predicando, porque la orden superior es de Dios. La de ustedes queda en un segundo término. La de ustedes, para nosotros, como diciéndole, aunque no se lo dijeron con estas palabras, pero va implícito, es un cero a la izquierda. Mientras Dios nos diga, ustedes prediquen, si Dios nos dice que nosotros predicamos, vamos a predicar. Cuando Dios nos diga, ustedes párenle ahí, nosotros les vamos a parar. Pero siempre vamos a escuchar primero la voz de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a continuar, si el Señor nos concede, en la siguiente predicación, viendo las vivencias del apóstol Pedro, gloria a Dios, un poco más adelante. Y pues si el Señor nos concede, vamos a dar terminación a esto. Para seguir, nos quedan todavía 11 apóstoles más. De manera, mis hermanos, que no nos desesperemos. Si el Señor nos concede, vamos a tomar de cada uno de ellos, independientemente de su experiencia que el Señor les concedió, el mensaje espiritual que Dios tiene para nosotros. Vamos orando.